Vamos a pasar a los siguientes ponentes, Lorenzo Pérez y Asier Olavarri, que nos van a hablar de las pensiones por incapacidad, ayer y hoy de las mismas, y les cedo la palabra, ellos ya pondrán su orden o como quieran llevar adelante. Gracias. Ahora. Hola, buenas tardes. Decía que soy Lorenzo Pérez y soy el director general de Fidelity Consulting. Antes de nada quería agradecer a Juan Carrión y a su equipo la invitación que nos han hecho para asistir a este congreso. Y bueno, pues empezar rápidamente porque vamos un poquito mal de tiempo, según creo, ¿no? Entonces, hemos hablado de una guía de valoración de discapacidad en enfermedades raras, hemos hablado de la atención temprana y la infancia, hemos hablado de la educación y ahora vamos a pasar a otra parte que es la vida laboral y más en concreto de la incapacidad laboral. Si me prestas el cacharro, esto, muchas gracias. Bueno, brevemente os voy a presentar nuestra compañía. Nuestra compañía somos un grupo de consultoría, no somos un despacho al uso, somos un grupo de consultoría, por lo menos así queremos que se nos conozca, que tiene más de 15 años de experiencia. Trabajamos con asociaciones e instituciones, con más de 300 asociaciones e instituciones, como por ejemplo FEDER y la ONCE, que nos caracterizamos por la innovación en la gestión de clientes, el CRM de clientes, con un marcado compromiso social. La mayoría de los componentes de la compañía o son discapacitados o tenemos familiares o amigos discapacitados. Nuestro presidente, Asier Olavarri, es ciego total, tiene una retinosis pigmentaria, que sabéis que es una enfermedad rara. Y bueno, pues por ejemplo, el director de los servicios jurídicos de discapacidad visual también tiene retinosis pigmentaria, Felipe Beltrán, y bueno, pues varios de los integrantes de la compañía igualmente. Y la compañía está formada por profesionales de la consultoría y abogados especialistas. Creemos que para tratar adecuadamente la incapacidad laboral es necesariamente urgente la atención de abogados especialistas. Cuando alguien necesita que le atienda, por ejemplo, un médico, y necesita que le trate una enfermedad específica, no va al médico de cabecera, va a un especialista. Pues los abogados es igual, ¿no? Corremos un grave riesgo si dejamos en manos de abogados que no son especialistas en la materia temas tan importantes para el futuro de todos como es la incapacidad laboral, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nuestra visión de lo que ocurre y de lo que queremos para nuestra compañía es que el conocimiento de la ley nos hace más fuertes. Y si lo pasamos a negativo, y que creemos que es lo que pasa, el desconocimiento de la ley nos hace más débiles, que es uno de los grandes defectos que tenemos. Nuestra misión dentro de la compañía es garantizar que los colectivos más desfavorecidos tengan el mejor acceso posible a los derechos que la ley contempla, ¿vale? La ley contempla ciertos derechos que por desconocimiento no hacemos uso, ¿no? Y bueno, pues dentro de nuestros valores están en la transparencia, el rigor, la pasión con la que desarrollamos nuestro trabajo, probablemente por la especial sensibilidad que tenemos hacia el colectivo, la experiencia y nuestro compromiso, ¿no? Nuestra estructura es una red nacional con oficinas centrales en Madrid, con 4 direcciones jurídicas que luego contaremos, una red nacional de peritos, atención telefónica, que es muy importante y luego explicaremos por qué, y una página web que también ofrece resolución de consultas online. No me voy a enrollar en la parte de nuestro procedimiento. Damos como os decía, damos un plus al servicio que necesita el colectivo. En general, todos cuando acudimos a un abogado necesitamos que se nos escuche, que se nos atienda, que se nos preste la atención que necesitamos, porque siempre en ese momento nuestro problema es el más importante del mundo y así lo vemos, ¿no? Quizás en este momento, cuando estamos planteándonos el futuro de cada uno de nosotros, si cabe es más importante, ¿no? Entonces,
no solo basta con que se examinen los documentos, sino que además hay que prestar una especial atención, una asesoría permanente y estar muy encima de cada caso, ¿no? Me voy a centrar más en la parte de procedimiento, en la parte de protocolos. Es decir, nosotros, como os decía, tenemos divididas las direcciones jurídicas en 4 grandes ramas, que son la física, la psíquica cognitiva, la sensorial y las enfermedades raras. Hay un director de los servicios jurídicos de enfermedades raras, que es Antonio Callejón, que colabora estrechamente, por ejemplo, con Fernando Torquemada, con el director de los servicios jurídicos de FEDER, y que presta servicios a todos aquellos asociados a FEDER que así lo requieren, ¿no? Todos siguen una misma metodología. Primero se analiza la viabilidad del procedimiento, si procede, si cumple la edad, etcétera, etcétera, si se han cumplido las bases de cotización suficientes como para poder atenerse a ley. Y esa dirección jurídica es la que marca la estrategia a seguir a nivel nacional, es decir, los abogados que están en Murcia actúan exactamente igual que los abogados que están en el País Vasco, que los abogados que están en Galicia, que los abogados que están en Madrid, ¿vale? Y luego hay un tema muy importante y es el call center de atención nacional. Hay un call center que resuelve estadísticamente el 80% de las consultas que normalmente cualquiera de nosotros tenemos a la hora de solicitar nuestra incapacidad laboral. Son muchas, son muy constantes. Además, la Administración a veces, no sé si juega al despiste o por error o por equivocación, pues traslada cierta información que no es la más adecuada y la gente tiene dudas que necesita resolver de forma inmediata porque eso genera una cierta angustia, ¿no? Un cierto estrés. El call center normalmente resuelve esas dudas en un 80%. Es verdad, y seguro que a todos nos ha pasado, que cuando hemos ido a localizar a nuestro abogado pues tenemos ciertas dificultades porque están metidos en sala o están atendiendo una visita. Y, por lo tanto, en la medida en que somos capaces de resolver con inmediatez las consultas, el cliente se queda mucho más satisfecho, mucho más, por lo menos, tranquilo. Esta sería un poco la radiografía de lo que son las pensiones por incapacidad laboral en España a día de hoy, ¿no? Hay un gravísimo desconocimiento de la ley, gravísimo. Antes en la comida lo estábamos comentando. La gente en general no sabe los derechos que le amparan. Esto es así. Hay un gravísimo desconocimiento de los procedimientos, pero bueno, esto es normal. Es decir, la Administración además los modifica, con lo cual es muy difícil estar al día con los procedimientos a seguir para tramitarlos. Hay una falta muy grave también de asesoramiento especializado, es decir, vuelvo a repetir que muchas veces cometemos el error de ir al abogado que nos ha llevado el divorcio para tramitar una incapacidad laboral y muchas veces pues no nos da con la tecla adecuada para poder conseguirla, ¿no? Y la gran diferencia entre muchas veces conseguir una incapacidad laboral o no conseguirla está en pequeños detalles, en muy pequeños detalles de planteamiento. Luego hay otro tema muy importante y es que la mayoría de los despachos de abogados cobran por adelantado, lo cual siempre es un freno para, si el colectivo de discapacitados ya de por sí está tristemente con más problemas que el resto de la sociedad, por así decirlo, si económicamente le meten más trabas, es un freno más a la hora de solicitar sus derechos. Y luego, por supuesto, la falta de recursos económicos de la Administración. Al final, yo diría que más que falta de recursos, mala distribución de los recursos por parte de la Administración. Es decir, yo creo que si se hiciera una distribución más adecuada de los recursos, podría haber más dinero para las pensiones y, por lo tanto, no tendríamos los problemas que tenemos para conseguirlas, ¿no? Todo eso que acabamos de decir, ¿en qué se traduce? Pues que estadísticamente se deniega más del 70% de las solicitudes que se presentan, ¿vale? Es una cifra muy importante. Más del 70% de las solicitudes que se presentan se deniegan. Yo no digo que todas tengan viabilidad o que todos los que la presentan tengan razón.
De hecho, nosotros, por ejemplo, Fidelity solo trabaja con asociaciones porque dentro de las asociaciones quien pertenece a una asociación normalmente no va a engañar a nadie, no trata de engañar a la administración. Es alguien que está afectado por una enfermedad y, por lo tanto, lo único que hace es reclamar sus derechos, ¿no? Es verdad que hay mucha picaresca en este sentido y hay gente que, sin tener derecho a ello, pues intenta solicitar una pensión que no le corresponde. De este 70% que se deniega anualmente, más del 50% no reclama. Es decir, cuando la Administración nos dice que no en primera instancia, ya bien sea por desconocimiento o por falta de medios económicos, no se recurre a un abogado para solicitar los derechos que nos ampara. Y estos son datos estadísticos, es decir, la mayoría de la gente, por desgracia, decide no reclamar sus derechos porque o no sabe que puede hacerlo o porque no tiene dinero para hacerlo, ¿vale? Y luego hay otro dato muy importante. Más del 60% de la gente tiene un grado inferior en los grados de incapacidad laboral permanente, sobre todo, al que le corresponde. Y ahora veremos datos que son muy significativos de lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, vimos un caso de una asociación de lesionados de médula que con una tetraplegia le habían dado una absoluta. Pues evidentemente alguien que tiene tetraplegia no puede corresponderle nada más que una gran invalidez. Pero, bueno, como nadie le había dicho nada, tenía una absoluta y se había conformado con la absoluta. Y bueno, pues ahora va a ganar la gran invalidez, lógicamente. En España hay algo más de 930.000, datos del año pasado, pensiones para algo más de 919.000 pensionistas por incapacidad laboral y con un importe medio de 900 y pico euros por pensión. Y aquí el dato que os decía antes de la distribución de la incapacidad laboral permanente total, absoluta y gran invalidez. El 57% son totales, el 39,5% son absolutas y solo el 3,5% actualmente disfrutan de una gran invalidez, ¿vale? Lo que os decía antes, hay mucha gente que tiene una total que le corresponde por ley una absoluta y mucha gente que está disfrutando una absoluta al que le corresponde una gran invalidez y o bien por desconocimiento o bien por falta de medios económicos no lo recurren, ¿vale? Aquí hay un dato importante que hace sobre todo relación, yo creo que más a la parte de falta de distribución o mala distribución de los recursos económicos. Si veis el gráfico, hay una evolución al alza importante desde el año 98 en el número de pensiones por incapacidad laboral que se han ido otorgando hasta básicamente el año 2008, donde la curva empieza a ser menos afectada, mucho más, sigue creciendo, pero menos. 2008, inicio de la crisis, y 2012 hay incluso un descenso de las incapacidades laborales permanentes. Eso significa, lógicamente, que ha habido recortes. Eso significa que, evidentemente, por la falta de recursos económicos, no es que haya menos discapacitados, ¿no? Es que hay menos recursos y, por lo tanto, se recorta, lógicamente, en pensiones, pues, o poniéndolo más difícil o ya sabe quién de qué manera, ¿no? Y aquí hay otro dato importante en lo que aquí no son incapacidades laborales, pero bueno, es interesante en cuanto a prestaciones sociales, porque como no es homogéneo en toda Europa el tema de las prestaciones por incapacidad laboral, sí que hay un gráfico del número de prestaciones sociales por discapacidad por cada 1.000 habitantes en Europa, ¿no? España estamos no a la cola, pero casi. Estamos en 16,7 habitantes, estos son datos de 2013, pero estamos en 16,7 prestaciones sociales por cada 1.000 habitantes
frente, por ejemplo, a países como Reino Unido, perdón, España estamos en 24,6, en países como Reino Unido que están en 32,9, Portugal 34,4, Francia 37,3, y no me voy ya a los países como del norte de Europa, como Finlandia o Estonia, Noruega y demás, que están por encima de 50, ¿no? O sea, muy por encima de nosotros. Entonces, el resumen básicamente de esto es que tenemos que seguir luchando muy mucho por los derechos de los discapacitados en España. Y ahora le paso la palabra a nuestro presidente, Asier Olavarri, que va a haceros unas cuantas reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que Lorenzo, buenas tardes, amigos y amigas. Habitualmente yo acudo a muchos coloquios de médicos y la verdad es que es esperanzador escucharles, da gusto, ¿no? Cómo avanza todo y la verdad es que yo tengo muchas esperanzas en que algún día recupere la vista y otras personas pues le solucionen su minusvalía o discapacidad, ¿no? Pero también soy consciente de que no está aquí al lado. Y yo, como todas las personas que están aquí, tenemos necesidades diarias, tenemos ilusiones, queremos ir a la playa, queremos comer, queremos desarrollarnos, queremos tener hijos, queremos, como cualquier otra persona, realizar cosas, ¿no? y hacer una vida. Y para eso, pues no nos vamos a engañar, hace falta tener dinero, un trabajo o unos ingresos. En este sentido, lo decía muy bien Lorenzo, ¿no? Mucha gente con minusvalías, con discapacidades, desconoce sus derechos. Lo hemos notado muchísimas veces y eso les perjudica gravemente, ¿no? Económicamente, porque al final las personas con discapacidad, y lo sabemos todos muy bien, aparte de los gastos habituales que puedes tener, tienes supergastos, taxis, desplazamientos, ¿no? Que si sillas de ruedas, que si no sé qué, miles de cosas, ¿no? Que cuestan dinero, Y en este sentido hemos notado que desde la crisis más que nunca se ha notado, ¿no? El recorte. Como bien decía Lorenzo, pues no lo sé porque ha sido motivado. ¿Cómo lo ha? O sea, llevar más presión en la administración a la hora de dar las prestaciones. Vemos muchas veces que a personas que le pertenece una gran invalidez le dan una absoluta o al revés, o gente que tiene agravamiento no lo sabe que tiene derecho a una prestación superior. Y eso es muy importante para el desarrollo personal de la persona, porque, bueno, un día ojalá nos recuperen a todas nuestras discapacidades y tengamos una vida normalizada, pero tenemos que vivir todos los días. Y esto es importante, que tengamos todos bien claro que tenemos que reivindicar esto, nuestros derechos económicos también. No nos quedemos atrás, no tengamos ningún problema en pedirlos. Hay gente que yo lo noto que cuando hablo con ellos les da esa vergüenza pedirlo. No tengas vergüenza. O escuchar a una persona que tiene derecho a una gran invalidez y le da miedo porque la palabra gran invalidez le suena muy potente. No, para nada. En este sentido, mirar, y no quiero extender porque no hay mucho tiempo, os voy a contar solo una anécdota que me ha pasado no hace mucho. A una chica que le hemos ganado una gran invalidez y la chica, cuando lo contamos, pues la verdad es que no solo se lloraba y me dijo lo siguiente. Dice, Jolín, por fin puedo coger a mi hija e irme a la playa, porque es que nunca he andado en una arena mojada. Ostras, y eso me hizo pensar, ¿no? Jolín, ostras, pues uno lo da como cosa normal, no quiero ir a la playa, tal. Pues esta chica no ha ido jamás en su vida a la playa, no tenía dinero para irse a la playa con su hija. Y hoy lo tiene. Y no lo sabía hasta ahora, no lo sabía que tenía ese derecho. Y se lo hemos ganado, por supuesto que sí. Y hay otra persona que también, una madre, con una hija que tenía una discapacidad psíquica, que tiene una discapacidad psíquica, la madre me hizo prometer a nosotros de que le conseguiríamos la pensión y esa madre ha muerto, tenía cáncer. Y todavía, bueno, estamos en trámites con la incapacidad de su hija y lo vamos a ganar, por supuestísimo que lo vamos a ganar. Ella y todas las personas que tengamos en nuestras manos y que ahí realmente sean cierto y podamos luchar, vamos a ir hasta el final. Y os invito a que todos vosotros lo digáis,
que la gente no tenga ningún miedo en pedir sus derechos a la Administración. Al revés, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Me vais a permitir un dato importante porque lo hemos dejado antes no lo he comentado, pero esto creo que es interesante. Al hilo de lo que decíamos antes, en cuanto a las barreras de entrada para todo este tema, es que el acuerdo que tenemos para todos los asociados de FEDER es todo asesoramiento gratuito, todos los honorarios son transparentes, se conoce desde el primer minuto y son a éxito. Es decir, ningún asociado de FEDER paga ni un solo euro si no se le gana el caso. Eso es muy interesante, muy importante que lo sepáis, porque es una de las barreras que os decía antes que tenían la mayoría de la gente. Una parte era el desconocimiento y otra el ámbito económico, ¿no? Pues para todos los asociados de FEDER, evidentemente, no hay ningún tipo de costo si no se gana la pensión, ¿vale? Muchísimas gracias, Lorenzo. Asier, ¿qué voy a decir de lo interesante que es defender los derechos de las personas que lo tienen? Si hay alguna pregunta, lo que sí me gustaría es que si hay alguna pregunta, pero si es de un caso concreto, mejor posteriormente se lo comentan. A ver, Rafael. Normalmente a mí me gusta distinguir tres conceptos que casi seguro que lo saben todos ustedes, pero perdónenme porque nosotros en la valoración nos encontramos. Un concepto es la incapacidad, otro es la discapacidad y otro es la dependencia. Y mucha gente confunde. La incapacidad tiene que ver con el trabajo, la discapacidad son las secuelas de las enfermedades y la dependencia es la ayuda de la tercera persona. Si un gruista se rompe un pulgar, consigue la incapacidad, pero no la discapacidad, porque las discapacidades son de un pulgar roto, son 2 o 3 puntos. Si yo fuera en silla de ruedas, tendría un 65% de discapacidad y no tendría la incapacidad porque mi trabajo lo puedo hacer en silla de ruedas. Y la dependencia tiene que ver con la necesidad que uno tiene de tercera persona. Lo digo porque a veces cuando van a nuestro centro van a pedir la incapacidad, que nosotros preguntamos por el trabajo, pero no entra dentro de nuestra labor. Imagino que la incapacidad también haya a pedir. Y entonces son tres conceptos fáciles de distinguir, pero bueno, que hay que saberlos. Gracias. Es muy buen apunte, ¿eh? Muy buen apunte, porque eso además avala lo que estábamos comentando, que la gente, las personas, lógicamente no somos técnicos ni conocedores de la terminología, pero es verdad, mucha gente habla de discapacidad e incapacidad con la misma idea, y no es así, son totalmente distintos, aunque parezcan lo mismo. Y es lo que hablábamos, ¿no? Es lógico que pase esto, es que es normal. Yo no soy conocedor de muchas cosas, pero un día te tienes que enfrentar a esto y claro, entras en un mundo que, hombre, si estás todo el día trabajando con ello, pues sí lo sabes, pero el que no, pues cuesta entenderlo, es lógico, ¿no? A ver. El micro, no sé dónde está el micro. Sí, vamos a hacer una pregunta, luego otra y pasamos a la última ponente porque si no ya... Y es que hay un problema si no existe una catalogación de adaptación para el puesto de tu enfermedad porque no se conoce, estamos en tierra de nadie. Que no he ido allí nunca, pero sé muy bien lo que es. Es una apuntación, no sé, un aporte que quiero incluir a esto porque estamos hablando específicamente de enfermedades raras. Igualmente en el caso de la dependencia, igualmente en el caso de la incapacidad y de la discapacidad, porque es muy, muy similar, pero tiene unas características muy específicas. Solamente eso. Es cierto, sí, sí. Es cierto y... Ya te digo si es cierto ya. Es muy cierto, muy cierto. Además nos encontramos con esto todos los días, con lo cual... Lo que pasa es que, bueno, al final lo que sí que puedes hacer es presentar, lo que decía antes, al final muchas veces la administración no te concede la pensión en vía administrativa porque
en parte por ese desconocimiento también y la falta de catalogación que hay de las enfermedades y las secuelas. Pero si a un juez le puedes demostrar en la vía judicial que esas secuelas incapacita de alguna manera a esa persona, como le podría incapacitar con otra enfermedad que sí que es conocida por todo el mundo. Y entonces esa argumentación es la que te sirve, esos pequeños matices a la hora de presentar una demanda, son los que te permiten ganar un juicio por incapacidad laboral frente a otros que no los conocen y que no lo... Te pregunto porque de verdad que no lo sé. ¿Eso cuesta dinero? ¿El que ir? ¿Eso de llegar al juez? No, por eso te decía, vamos a ver. En los casos de lo social, no, en los juicios del juzgado de lo social no hay costas, ¿vale? Es decir, lo único que se paga es unos honorarios que se pactan con cada cliente previamente y solo si se gana la pensión. Es decir, nosotros presentamos la vía administrativa, a continuación, si nos la deniegan, presentamos la reclamación previa, si nos la deniegan, presentamos una demanda y ahí vamos a juicio. Seguimos el cliente sigue sin pagar un solo euro. Y cuando supuestamente se gana el juicio, ¿exactamente qué recibe ese paciente o esa persona afectada de...? ¿Qué percibe? Una pensión que, dependiendo del grado, si es una pensión permanente total y tiene menos de 55 años, percibe el 55% de su salario base, de sus salarios de cotización de los últimos 8 años. Si es una absoluta, percibe el 100% y además no tiene retenciones a Hacienda, ¿vale? Es decir, se ahorra de media un 15% de retenciones, o sea, ganaría más que trabajando. Y si es una gran invalidez, cobraría un 145% mínimo de su salario base, sin retenciones tampoco, ¿vale? Acabamos de ganar hoy, por ejemplo, una gran invalidez y además de un jubilado, un prejubilado de la ONCE, y esta persona va a ganar un 197%. Tiene una base de cotización de 1.300 euros y va a ganar 1.245,20. Entonces, para concluir, si a mí se me ha quedado claro y creo que el resto de la sala que puede ser interesante, el problema es que no estamos reivindicando, no estamos peleando nuestros derechos. Tal cual. O sea, el desconocimiento es el mayor de los problemas. Tú hablas con cualquiera y no sabe que le corresponde una gran invalidez o una absoluta, o por lo menos intuye algo, pero por supuesto no sabe que le corresponde exactamente y por qué. Ese es el mayor problema. Y luego hay otro problema grave, que es que cuando alguien lo solicita por la vía administrativa y se lo deniegan, pues piensa, oye, si me lo ha denegado la administración será por algo, y no lo pelea. Ahí está. ¿Vale? Entonces, que lo deniegue la administración no significa nada. O sea, puede que tenga razón, pero cuando nosotros presentamos un expediente es porque hay posibilidades de... Si no, le decimos... O sea, si alguien viene y nos dice, tengo 66 años o tengo 3 años cotizados a la Seguridad Social o mira, mi cuadro clínico es este y no vemos ninguna posibilidad, no lo presentamos. Le decimos, mira, no pierdas el tiempo porque te vas a dar contra una pared y no vas a ganar. Pero si vemos un resquicio, una posibilidad, aunque sea pequeña, de conseguir algo, sí lo peleamos. ¿No? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, letrado. Yo hace 2 años tomé la decisión, tengo una enfermedad rara que aparentemente no se me ve nada, que es lo que la gente hace un ratillo antes de entrar después de comer, una doctora de aquí presente. Yo tengo narcolepsia, a fecha de hoy la narcolepsia no está reconocida por la Seguridad Social ni el Estado, ¿vale? Y lo digo públicamente, lo denuncio. Hace 2 años, cuando tomé el paso, me dieron juicio para 3 años, se ha celebrado el primer juicio y como enfermedad rara, ante un tribunal, es decir, ante un magistrado, toma la decisión de que ellos aplican normalmente de lo que está escrito o valorado, es decir, donde hay algo que ellos se pueden acoger, porque los informes que yo he presentado encima de la mesa, que fueron 11 litigios que se presentaron y 6 por parte de la abogada del INS, la señora jueza, de los 6 litigios que presenta la Seguridad Social, en 5 está mintiendo, y yo con documentación encima de la mesa hace caso omiso a la justicia. Entonces doy por aludido de que la justicia aplica lo que le da la gana. O porque la enfermedad rara, al no estar reconocido, ellos no pueden aplicar nada. Y me anulan los informes médicos periciales del INS, incluso el forense médico, y lo anulan y lo quitan del medio.
Entonces, ahora mismo estoy en un limbo que encima de su despacho, miro que Enrique, de la Asociación Española de la Narcolepsia de Madrid, le ha pasado mi informe. Ahora después, cuando terminemos, hablaré con ustedes. Estoy en un bufete de Madrid, estoy desesperado porque la narcolepsia aparentemente cada vez va más degenerativa, aunque aparentemente, insisto, que no se me ve nada, pero la procesión la llevo por dentro. Y te ves ante una actitud de unos jueces de que como no hay nada registrado, no pueden aplicar nada bajo su concepto. Y me dejan totalmente anulado. Sí, a mí me llamó vuestro presidente hace un mes, una cosa así, o quizá algo más, y me dijo que me iba a pasar un par de casos. No sé si ya han llegado o no, la verdad es que no lo sé, lo lleva Antonio Callejón, no sé si has hablado con él, pero vamos, efectivamente me habló de un par de casos como el tuyo, que estabais peleando y os estaban mareando y dando... A ver, hay varios temas. Uno del que comentaba tu compañera en cuanto al desconocimiento y otro también es la arbitrariedad con que se está aplicando la justicia. O sea, no es lo mismo... al final los jueces son personas, ¿eh? Entonces, un juez de Bilbao no aplica la misma norma o no aplica la ley igual que un juez de La Coruña. Y entonces, bueno, lo que nosotros sí que tenemos son una cantidad muy grande de precedentes, de antecedentes, en algunos casos de jurisprudencia, que son los que presentamos al juez para que, si tú a un juez le intentas que no piense y se lo presentas muy mascado, es más fácil conseguir que te otorgue la pensión por incapacidad laboral. Es verdad que en el caso de las enfermedades raras, esa falta de información, de desconocimiento de las lesiones, bla, 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 entorpecen un poco. Lo que hay que hacer en este caso es intentar asemejar esas dolencias a otras que el juez pueda conocer. A lo mejor quizá reforzado con peritajes, etcétera, etcétera. Mira, en una charla que hicimos de narcolepsia, curiosamente, dos madres y los dos tenían el hijo con narcolepsia. Acuérdate, fue muy curioso. Los dos lo comentaron, los hijos tenían el mismo diagnóstico. Cuando fueron, en este caso era un tema de discapacidad, ¿de acuerdo? Cuando fueron a la valoración, uno le habían dado, no sé si era el 33, no recuerdo bien, 30 y tantos, más del 33, pero no me acuerdo cuánto. Y la otro niño, 68, 69. Fíjate, misma situación. En principio, habría que ver, yo no vi a los niños, obviamente, tampoco puedo... Pero bueno, doy confianza a lo que dijeron las madres, ¿no? Y me preguntaban, ¿por qué? En un sitio, de alguna cosa, porque yo, lo que hizo Lorenzo, que detrás hay personas, detrás hay... no es fácil, supongo, valorar estos temas. Y es injusto, ¿no? Es injusto que siendo iguales te valoren tan distinto, porque puedes valorar un poco distinto, pero tan distinto. Y en el tema que tú me comentes de la pensión pasa literalmente lo mismo, porque, como bien sabrás, hay gente, yo creo que de narcolepsia hay gente que tiene incapacidades, ¿vale? Sí, claro. Pensiones por incapacidad absolutas. Sí. A ver, ¿y por qué unos sí y otros no? ¿En qué criterio? Hay que ver uno a uno, ¿no? Pero, y el mismo juez, nos ha pasado hace poco con un chico ciego, que era ciego y no tenía una enfermedad, la enfermedad de Usher, creo que era, con un poco de sordera y visión. El mismo juez, que a un caso igualito, te lo prometo, igualito, porque ese sí que los dos los habíamos llevado. El mismo juez, a uno le dio la gran invalidez y al otro le dio la absoluta. ¿Por qué? Me gustaría saberlo a mí. Seguramente en el recurso, la lógica nos manda que los igualen en el recurso, pero estas cosas pasan. Pero fíjate, aquí tenemos la jurisprudencia, nos quedamos muy chocados. Bueno, pero ¿cómo puede ser que el mismo juez, porque oye, es otro juez? No, el mismo juez. Dos casos idénticos, oye, diagnóstico Usher, situación laboral tal, idéntico. ¿Por qué me das una absoluto y otra gran invalidez? Pues no lo sabemos. Ese en recurso lo vamos a ganar porque hay incongruencia de sentencias, con lo cual lo vamos a ganar. Pero en tu caso, pues hay que pelearlo, se puede pelear. Llevo 7 meses que antes de ayer me notificaron de que 7 meses y 2 días para presentar el recurso en el juzgado. 7 meses y 2 días. Y por fin ha logrado aceptarlo después de tirarme yo desde las 9 de la mañana a las 2 menos cuarto de la tarde para que la señora letrada, la señora letrada me pueda acceder para firmarle todavía documentación que me estaban negando, intentando aburrirme en los juzgados de lo social número 3 de aquí de Murcia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Perdonar porque el tiempo nos... Por supuesto. Apremia. Bien, tenemos